Hoy domingo de resurrección, cumpleaños el pastor Sandro, un día muy bonito. Quiero compartir con ustedes una palabra que tiene como título: tienes que ser más fuerte. ¿Cómo se titula? Dígale a la persona que está a su lado: tienes que ser más fuerte. Tienes que ser más fuerte. Un saludo muy especial a las personas que nos siguen por redes sociales, allá donde se encuentren. Dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, versos del 11 al 14. Yo le voy a hablar de tres personas con tres situaciones parecidas, pero con resultados diferentes. Esos son Gedeón, Sansón y David. Tienes que ser más fuerte, dice el libro de Jueces. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Diga conmigo: ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Madián significa conflicto, disputa, es el que viene a atacar, a robar, como ese ladrón. Y Israel había caído en este mal por el pecado de la desobediencia, porque venían de conquista en conquista, venían con todo un proceso, como bien lo decía Gedeón, de las maravillas que Dios se había hecho cuando trajo esa libertad tan grande de la esclavitud del pueblo de Egipto. Pero ahora Madián venía sobre el pueblo de Israel en gran multitud. Dicen que eran como langostas que venían a comerlo todo, a robarlo todo. Robaban el ganado, no dejaban absolutamente nada. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Esconderse. Entonces muchas veces nosotros sembramos, pero cuando va a venir el fruto, el enemigo lo quiere robar, lo quiere quitar. Entonces el primer punto de esta charla, donde tenemos que ser más fuertes, es aprender de esos enemigos del fruto y cómo contrarrestarlos. Lo primero que veía es el enemigo de independencia. Es un espíritu de independencia, o es una actitud de independencia donde me dice que yo puedo hacer todas las cosas sin la cobertura, sin contar con esa autoridad que Dios ha establecido, y en cierta manera haga lo que quiera. Es un espíritu que domina el mundo, está en el mundo. Las personas andan así, sin Dios, sin ley. Nosotros hemos decidido estar bajo una cobertura, una buena cobertura, que es la Misión Carismática Internacional, donde Dios ha establecido pastores y líderes que velan por cada uno de nosotros. Ese espíritu de independencia entra sutilmente a decir: pero ¿por qué dicen eso? Pero tan exagerados, pero ahora me toca hacer esto y lo otro. ¿Cómo así? No se sujeta y empieza con pequeñas cosas, con pequeñas quejas, y empieza a alejarse de Dios, porque el espíritu de independencia primero se aleja de Dios. Cuando uno pierde ese sentido de cobertura, uno cree que le está fallando al hombre, pero realmente le está fallando es a Dios, porque Dios es el que ha colocado toda la estructura, la organización, las autoridades, para que nosotros nos sujetemos a ellos. Entonces, pues no se trata de pedir permiso, se trata de andar en cobertura. Y ahora, en estos días que estudiamos el libro de Números, Deuteronomio, Jueces, pasamos a 1 Samuel, 2 Samuel, vemos cómo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los acompañaba como columna de nube y columna de fuego. Columna de día, columna de nube en el día para guardarlos de ese
calor, de ese sol abrasador, para guiarlos, para mostrarles el camino. Igualmente de noche, en un desierto, en el día la temperatura es impresionante, pero por la noche en cambio también, pero ya es el frío, ¿no? Ya es el frío, los dos extremos. Y esa columna de fuego, pues para darle ese calorcito, para guiarlos también en medio de la oscuridad. Pero habían personas que dicen, no, la columna de Dios sigue al pueblo de Israel, o el pueblo de Israel sigue a la columna donde estaba Dios. ¿Cómo era? El pueblo se movía de acuerdo como se movía la columna de nube o la columna de fuego. No al contrario, y las personas que se iban quedando, que decían, no, pero no tan rápido, o por qué tan despacio, vamos más rápido, o nos quedamos haciendo esto o lo otro, y tomaban decisiones contrarias a esa cobertura que Dios trajo, pues sufrían las consecuencias del frío o del calor, dependiendo cómo se quedaban. Y eso es lo que hace el espíritu de independencia, y así se encontraba el pueblo de Israel. Se encontraban en esa situación porque dijeron, ha sido exagerados tantas ofrendas y sacrificios de sangre, y el tabernáculo y las fiestas solemnes y esto y lo otro, no, tampoco, y que no podemos hacer acá y que no podemos ir allá, pero todo lo hacía Dios por guardar a su pueblo. Pero como desobedecieron, pues vino este gran mal. Y cuando viene ese espíritu de independencia, lo segundo que viene es el temor, porque se queda uno sin Dios, que es nuestra fortaleza. Si queda uno sin el Señor, que es el que nos guía, el que nos guarda del frío, del calor, de todas las cosas que puedan suceder. El espíritu de independencia dice, el mundo anda por sí solo, como toca, ahí vamos, como nos vaya mostrando qué debemos hacer. Y no puede ser así, porque Dios creó todas las cosas, y si Dios creó todas las cosas, pues tiene un propósito con nosotros, pues a los que creemos en Dios. El temor viene como un lazo, como una cadena que atrapa, que no suelta, que paraliza. Ellos preferían esconder el trigo que enfrentar a su enemigo y cambiar esa situación en la cual vivía, en la cual estaba sucediendo en ese momento. Ellos preferían estar escondidos, y muchas veces ese temor pues no nos deja actuar, no nos deja hacer las cosas y pensar claramente en lo que debemos hacer. Y pues una persona que permite el espíritu de independencia, que es seguir la vanidad de su mente, lo que cree, lo que piensa, y pues sí, vivimos en una democracia y podemos hacer lo que nosotros queramos, pero para estar bajo una cobertura hay que ser obedientes y sujetarnos a ella. Sabemos que tiene un propósito bueno, un fin bueno de bendición, que no puede haber mal, porque la cobertura está representada por Dios, y Dios pues es bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Y quiere lo mejor para nosotros. Por eso cuando viene ese espíritu de independencia, se permite el temor, ese miedo a hacer las cosas, ese miedo al futuro, ese miedo al enemigo, a que lo roben, pues viene el desánimo, que es lo tercero en esa parte de los enemigos del fruto, el desánimo. Dice la palabra de Dios que una persona de buen ánimo soportará hasta una enfermedad, pero ¿quién soportará un espíritu deprimido, un espíritu afligido, un espíritu triste, un espíritu que va en derrota, que no quiere conquistar, que ya bajó los brazos? Eso hace el desánimo, resta las fuerzas, quita las fuerzas, nos lleva a vernos no como Dios nos ve. Y así se veía Gedeón. Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que hacer algo. Fue el Señor el que buscó a Gedeón y le dijo, ven, necesitamos liberar a Israel del yugo de los madianitas. Ve con esta tu fuerza. Tú tienes fuerza, tú eres valiente, tú lo puedes hacer. Pero Gedeón dijo, ¿quién, yo? No te envío yo, Gedeón. No te estoy diciendo que si tú vas, yo te envío, te voy a respaldar, te voy a ayudar en todas las cosas, voy a levantar tus brazos y tú podrás vencerlos como un solo hombre. Podrás hacer todas las cosas si llevas el respaldo de Dios. Pero el desánimo es negativo. El desánimo nos quita esa visión de Dios, nos lleva a conformarnos con las situaciones, como está todo, pero ¿qué podemos hacer? Dios nos abandonó, Dios se puso bravo y nos dejó. ¿Qué más podemos hacer? Pues arrepentirnos,
volver nuestro corazón a Dios, salir de ese letargo espiritual, que es lo que hace el desánimo. Por eso el Señor le decía: ve con esa tu fuerza, yo te envío. Cuando estamos conquistando y vamos bien, muchas veces sucede eso, que el enemigo nos ve bien en todas las áreas, pero quiere traer algo para que nos desanimemos, algo que no nos deja avanzar. Siempre como que hay un área que no funciona, que no está bien, que debe ser mejorada. Pero ¿cuándo empezamos a perder nuestra fuerza? Cuando perdemos la consagración. Cuando perdemos esa consagración a Dios, que es lo segundo, consagración. El peor ejemplo de consagración es el que les voy a hablar, que es Sansón. Sansón no es un buen ejemplo de consagración. Y ustedes saben las características de Sansón, que era su fuerza increíble, que era una fuerza sobrenatural, que no era alguien así como se viera robusto, pero tenía una fuerza impresionante. Dice Jueces 16, versos 16 y 17. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Quiero detenerme un momento aquí en el versículo, porque Sansón fue un hombre que venció ejércitos. Se enfrentó contra leones y los derribó, los mató, hizo tantas cosas. Pero esta mujer lo tenía reducida, dice, su alma a mortal angustia. O sea, estaba que se quería morir. Porque Sansón ya había perdido la consagración. Tenía la fuerza. Era juez de Israel por la fidelidad de Dios. No porque él estuviera haciendo las cosas, sino porque Dios lo seguía manteniendo. Y él, dice después, le descubrió pues todo su corazón y le dijo a Dalila: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón tenía un problema, y era que en su corazón reinaba el deseo por las mujeres, no Dios. No estaba Dios. Y él estaba perdidamente enamorado de Dalila. Y ella, importunándole, trató de engañarla, trató de esquivarle, pero todo el tiempo le decía, todo el tiempo, hasta que un momento dijo: no, ya lo último que me queda son estas trenzas que Dios me ha dado, que si son cortadas, pues perderé mi fuerza, perderé lo último que me queda. Y entonces secretamente Dalila llamó a un filisteo, le cortaron su cabellera, le cortaron su cabello, y él perdió su fuerza por dos situaciones. Lo primero es perspectiva. Perspectiva. Él perdió la forma de ver las cosas de la manera correcta, la perspectiva correcta. Cuando el filisteo cortó su cabello, Dalila gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón dijo: esta vez me levantaré y huiré como todas las veces, y me libraré y miré. Pero los filisteos lo cogieron y él ya había perdido su fuerza. Porque hace rato Dios se había alejado de él, pero ni siquiera se había dado cuenta. Ni siquiera lo sabía. Inmediatamente le sacaron los ojos, lo hicieron esclavo, abusaron y se burlaron de él. Y ese fue el tiempo porque permitió ver las cosas desde no la perspectiva correcta, no la perspectiva de Dios. Y muchas veces es lo que nosotros hacemos, y que está mal, porque la consagración es para todo el tiempo, para todos los días. Una pequeña indiscreción, un pequeño pensamiento incorrecto y nos puede sacar del propósito. No es que, claro, uno dependa de las otras personas. Uno debe depender siempre de Dios. Pero en esa cobertura, si algo sucede, tiene un propósito. Si algo está mal o parece injusto ante nuestros ojos, Dios lo puede usar para bien. Tenemos es que mantenernos, esforzarnos, perseverar ahí. Por eso lo segundo, Sansón perdió el respaldo de Dios, perdió la unción, perdió ese llamado que Dios tenía
para él. Sansón es un claro ejemplo de anticonsagración, de lo que no debe hacer una persona consagrada. Y aunque era consagrado, no hizo lo que requería ese llamado de Dios para que él pudiera continuar con lo que Dios tenía, sino que ese propósito fue quitado, ese propósito fue anulado. Una persona consagrada debe esforzarse por descubrir y mantenerse en esa perspectiva correcta y tener mucho cuidado con el espíritu de independencia, con el temor y con todas las cosas como el desánimo. Nos quieren alejar de Dios. Cuando uno pierde la consagración, pierde el gozo, que es diferente a los momentos de alegría, que a veces son temporales. El gozo se mantiene. El gozo no depende de las circunstancias, no depende si nos va bien o si nos va mal. El gozo es entender que si Dios está conmigo, yo voy a estar bien. Que si Dios está conmigo, vamos a poder hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Va a venir ese espíritu de conquista y nos va a dar nuevas fuerzas en todas las cosas que nosotros necesitamos. Cuando se pierde la consagración, se pierde el privilegio de servir a Dios. Venimos en esta semana que ha sido excelente de reflexionar, de pensar. Cuando uno quiere servirle a Dios, tiene que esforzarse. Obviamente hay un esfuerzo. Hablaba con una persona en la velada y me decía, no, pero muy cortica. Yo estaba acostumbrado a veladas hasta altas horas de la noche o de la madrugada. Mejor, ¿a cuántas mujeres les fue bien en su velada? Más o menos. ¿Y a los hombres? Oiga, les fue mejor a los hombres en esta reunión. Y yo decía, bendigo a las personas que sirven, a los que estaban en logística, en protocolo, en medios, en cámaras, en piso, en sonido, y haciendo de todo que a veces uno no se da cuenta y uno piensa, no, es que les toca. Les toca, no. Ellos han entendido que es la consagración, que la consagración es servirle a Dios sin esperar nada a cambio, nada, siempre esperando de Dios. Entonces, cuando uno pierde esa consagración que Dios nos ha dado, pues pierde la fortaleza que es Dios, que es lo tercero. Lo tercero es fortaleza. Nuestra fortaleza proviene de Dios. ¿De dónde proviene nuestra fortaleza? Juan 15 dice que sin el Señor nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y dice que el pecador, Juan 8, es como esclavo del pecado, que hay esas cadenas que no lo dejan soltar. Y Gálatas dice, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para el pecado o para la carne. Fuimos llamados a ser felices, a ser contentos. Fuimos creados para estar con Dios. Y esa es la alegría, ese es nuestro gozo, cuando encontramos ese propósito con Dios. Aquí le tengo un ejemplo de David, de una situación bastante difícil. Dice Primera de Samuel, capítulo 30, versos 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense eso. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Tremendo problema, un problema impresionante. Pues imagínense eso, David estaba en unas situaciones muy difíciles. David, hemos predicado muchísimo de David, un hombre que cometió errores, pero David le dice que era un hombre que tenía
su corazón conforme al de Dios. Por eso fue exaltado, porque Dios no mira lo que miramos nosotros los seres humanos, sino Dios siempre está pendiente de las intenciones y los sentires de nuestro corazón. Siempre está ahí el Señor. ¿Y qué pasaba con David? En esa época, Saúl, el rey de Israel, buscaba a David no para felicitarlo, sino para matarlo. Lo buscaba por todo lado para destruirlo, porque ya lo habían ungido como rey de Israel. Y le habían dicho a Saúl: tu reino ha sido quitado. Tú te has preocupado por agradar al pueblo más que a Dios. Entonces recuerden la historia del profeta Samuel con Isaí, con los hijos de Isaí. Y David, que no se encontraba por ahí, lo ungieron. Y Saúl lo buscaba todo el tiempo para matarlo. Ahora él se había ido donde los filisteos, se había hecho pasar de loco, había armado un ejército con unos hombres, estaba con esos hombres. Saúl aún lo perseguía, no podía estar ni en Israel ni donde los filisteos, pero se hizo amigo del rey de los filisteos, y el rey le dijo: no, venga David, entonces hagamos un ejército y vayamos a pelear contra Israel. Y pensamos: Israel, yo quiero que usted sea parte de mi ejército, comandante de mi ejército. Imagínense esas situaciones que estaba atravesando David. Ahora iba a pelear contra el mismo Israel. Yo creo pues que no estaban los planes de Dios, obviamente, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo David se iba a levantar contra su propio Dios, contra su propio pueblo? Pero estaba ahí enlistándose para la batalla con los filisteos. Gracias a Dios, los príncipes de los filisteos dijimos: no queremos a este israelita que hasta espía será. No, ¿cómo vas a ir a la guerra con nosotros? De pronto se devuelve y pelea contra nosotros y nos destruye, que tal vez estaba en los planes de David. Pero David venía de esa situación caminando 3 días con sus hombres. Llegaba a su lugar de refugio, que es Siclac, su casa. Venían ahí. Yo creo que en la mente de David decía: por fin voy a descansar, voy a llegar a mi casa, a mi cama, voy a tomar algo, chocolate con almojábana y queso. Voy a estar ahí tranquilo. Cuando encuentra la ciudad quemada, ya no estaban las mujeres, no estaban los hijos. La Biblia nos enseña que no los mataron, pero ellos no lo sabían. No sabían la situación en que se encontraba su pueblo. Dice que estaban desesperados, que estaban en gran angustia, que lloraron tanto que ya no tenían fuerzas ni para llorar, estaban extremadamente cansados. Yo no sé si usted ha tenido que vivir una situación así, en la que ha tenido que vivir varios días de varias cosas, de conflictos, se encuentra cansado y llega a una situación más grande, más difícil, en donde lo requieren usted. Y requieren que tenga fuerza, que esté bien, que piense claramente. Y usted tiene que sacar esas fuerzas, ¿de dónde? Dice la Biblia: de la debilidad, de donde no las tiene. Pero esas fuerzas nos las da Dios. Y todo el pueblo se puso en contra de David. Todo el pueblo hablaba de apedrearlo, de matarlo, de destruirlo. El único que no hablaba de matarlo era él mismo. Y él buscaba al sacerdote y decía: ¿qué hacemos? Hay una frase en el Consejo Municipal acá de Zipaquirá que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. A veces sí, a veces no, como esta ocasión. El pueblo estaba equivocado, no podían matar a David. O como en la época de nuestro Señor Jesús, que el pueblo se burló de él, lo abofetearon, lo golpearon, todo lo que hicieron, y estábamos gravemente equivocados. No siempre es la voz de Dios, tenemos que descubrir la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo David. A pesar de todas esas situaciones tan difíciles que estaba viviendo, él dice que buscó a Dios. ¿Cómo recuperar nuestras fuerzas? Lo primero, buscar a Dios. Buscar a Dios. Dice David que pues tuvo que dejar el desánimo, el temor, la mala influencia y refugiarse en Dios. Refugiarse en Dios, que es nuestra ayuda correcta, que es el que nos da esa unción que nos lleva a solucionar los problemas, a vencer las dificultades. Las mejores acciones son las que nos llevan a cumplir el propósito de Dios. Son las que nos llevan a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, y pues debemos de pedirlo siempre. Lo segundo que hizo David fue recordar las promesas. Dijo David: ¿dónde está el efod?
El efod lo tenía un sacerdote que acompañaba a David en ese momento. El efod es algo que cubría el pecho del sacerdote, que iba en el pectoral, que tenía unas piedras preciosas que simbolizaban cada una de las tribus de Israel, y por medio de esa oración podían pedir la voluntad de Dios. Lo único que tenía David del tabernáculo era el efod, porque David estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos de sacerdocio, pero estaba con este sacerdote y recordó las palabras de bendición por medio de cómo Dios estableció esos líderes y sacerdotes para bendecir al pueblo. Le dijo al sacerdote: ¿dónde está el efod? Pidámosle a Dios qué debemos hacer. Y dice que oraron y que David le preguntó: ¿debo ir tras el pueblo? ¿Debo ir tras el botín? ¿Debo recuperar a las mujeres y a los niños? Y el Señor le dijo: sí, ve, porque lo vas a recuperar todo. Todo, y no vas a perder nada. Son promesas de Dios. Son promesas de Dios que vienen a nuestras vidas y nos dan fuerza, nos ayudan, nos motivan, nos enfocan. Por el contrario, son esas palabras negativas que siempre van a buscar destruirnos. A veces, no sé por qué, cuando estamos bien, algo sucede, algo pasa. Y no puedo decir que a las otras personas, pero digámoslo de esta manera, a las circunstancias o a otras cosas no les gusta vernos bien. Y buscan poner esos tropiezos. Y ojalá suceda, y ojalá pase. Ojalá no, porque siempre el Señor buscará hacernos bien. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por todo lo que Él hace? Lo tercero que hizo David fue ser obediente. Entonces él buscó a Dios, buscó esa dirección divina, esa palabra del Señor, porque la palabra de Dios son sus promesas. Ahí están ahí en la palabra de Dios. Y para ser obediente debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos en hacer bien las cosas. ¿Qué me gusta de David? Que no salió corriendo como loco, ni huyendo de su propio pueblo, ni escondiéndose como Gedeón, ni pecando como Sansón, sino que buscó a Dios, puso el pecho a la situación. Y Dios le dijo: ve, y organizó nuevamente al pueblo. El pueblo decía: pero este man que dice que va a ser rey y no vemos nada, solamente que lo persiguen y lo persiguen y lo persiguen, y mire todo lo que ha pasado. Pero él fue obediente y se esforzó por cumplir esa voluntad de Dios. Para esforzarnos debemos pedirle a Dios esos dones preciosos: la sabiduría para hacer bien las cosas, la templanza de espíritu para que no permitamos que las circunstancias nos descontrolen o salgan de su lugar o tengan esos resultados que no son los que esperamos o los que queremos, y la paz que nos da esa claridad mental para saber pensar y hacer las cosas. Muchas veces cuando estamos llenos de problemas tenemos que buscar esa quietud, ese espacio donde podamos pensar claramente, no reaccionar, no gritar, no echarle la culpa a los otros, no agarrarnos los unos con los otros, porque eso no soluciona nada. Ahí uno se da cuenta que está fallando en sabiduría, que está fallando en esa templanza que Dios nos ha dado. Sino siempre debemos tener un tiempo de esperar, no de esperar meses, no sin hacer nada, sino de esperar la dirección divina, y cuando las tengamos, a actuar. Amén. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, con todas nuestras fuerzas. Y si nos faltan fuerzas, pues pedirle a Dios que nos haga más fuertes, más fuerte, porque no solamente tenemos que estar bien, tenemos que estar mejor. Tenemos que estar mejor que bien, tenemos que estar mejor que ayer. No nos podemos conformar como Gedeón, sino que tenemos que crecer. Y si Dios nos ha dado promesas y nos ha dado desafíos, pues es para conquistarlos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo tercero que hizo fue agradar a Dios. Lo cuarto que hizo fue agradar siempre a Dios. Y se ve que fueron tras Amalek. Amalek significa guerra. Estos amalecitas es ese espíritu que trae contienda, batalla, guerra todo el tiempo. Se fueron tras ellos, lo conquistaron, recuperaron a sus mujeres, a sus hijos, el botín, y volvieron. Pero la diferencia de David con Saúl es precisamente esa, que Saúl se preocupaba por agradar al pueblo, David no. David se preocupaba por agradar a Dios, y se ve en lo que siguió,
Porque cuando llegaron se quedaron muchos hombres porque estaban cansados. No tuvieron esas nuevas fuerzas. No buscaron a Dios, tal vez cometieron errores. Imagínese uno en esa situación y decir, no, que los amalecitas me devuelvan a mi esposa, a mis hijos, yo me espero aquí un ratico a que vuelvan. No era así, tocaba. Entonces los hombres que fueron esforzados y recuperaron todo y volvieron, dice la Biblia, con el bagaje, con el pueblo que quedó, dijeron, no, pues el botín va a quedar con los esforzados, va a quedar con nosotros, con los que fuimos a pelear, con los que conquistamos, con ellos no, porque se quedaron, porque no tuvieron el ímpetu, no tuvieron el espíritu de conquista, se quedan ahí. Entonces David dijo, no va a ser así. No va a ser así. El botín va a ser repartido tanto con los que fueron como los que se quedaron. Él no se preocupó por agradar a los que, sí, tiene razón, los esforzados, no, de verdad, sí. Los que se quedaron ahí, sí, pues ¿quién les mandó? Nada. No, los que fuimos. No, él dijo, no, el botín será repartido por los que se quedaron también, no es que ellos son sus hermanos y nosotros salimos a pelear por ellos también. Entonces el botín será repartido en partes iguales, porque David se preocupaba por agradar a Dios. A veces uno entra a su habitación y encuentra un salmo y el salmo dice, examíname, oh Dios, y mira mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad y muéstrame el camino eterno. Gracias, Señor. Ay, me siento tan bien que tú me has examinado, me has mostrado tantas cosas, que soy un hombre tan bueno, que soy un hombre generoso, espiritual, y va a se encuentra con otra persona y dice, ay, este me sacó la piedra, este como que no se ha examinado, ese como que ni ha orado, ese como que ni ha estado con Dios. Entonces el examinarnos nos da el derecho de juzgar. No puede ser así. No puede ser así. Nos falta examinarnos más, porque si Dios nos manda a examinarnos es para ser compasivos, para bajar la cabeza. El camino a Dios no es el camino de la exaltación, no es el camino de Dios, mire todo lo que ha hecho conmigo, es el camino a la humillación. Por eso son claves en la cobertura. Si hay un líder que te dice tienes que cambiar, es porque tienes que cambiar. Tienes que mejorar, no hay que por qué ponerse bravo. De pronto alguien llega temprano todos los domingos a la iglesia y este domingo, ¡pum!, llegó tarde. Y el líder le dice, oye, porque estás llegando tarde, y se molesta. No está bien. Claro, usted ve que yo siempre llego, usted no ve que yo siempre llego temprano y si ve que llego tarde, pues si se lo dicen es por algo, en ese momento. Un espíritu dispuesto, afable, humilde, es el que está siempre pendiente a mejorar, a cambiar, a agradar a Dios, a decir, bueno, si pasó, pasó por algo. ¿Cuál será el propósito? ¿En qué tengo que cambiar? ¿En qué tengo que mejorar para agradar a Dios? Amén. Entonces tenemos que ser esforzados para identificar esos enemigos que quieren quitarnos el fruto. Este es el año de la siembra y la cosecha, y Dios nos quiere dar una gran cosecha sin precedentes, pero debemos estar muy pendientes porque el enemigo se disfraza a veces de cosas sutiles. En la mentira. La mentira es lo más feo que hay. La mentira es del enemigo. Uno no puede tener pequeñas mentiras, que fue una mentirita. No, uno tiene que hablar siempre con la verdad, porque Satanás es el padre de la mentira y Dios es el padre de la verdad. Debemos ser esforzados y sensibles para mirar dónde está moviéndose el enemigo cuando nos quiere sacar de la cobertura. Con pequeñas cosas, siempre está ahí. Revise si usted se queja, revise de qué se queja y mire si es válido o no es válido. Y si tiene que hablar con alguien, por favor, hable, dialogue, busque, acérquese. Mire que acercarse es una gran bendición. Cuando uno se acerca a Dios, ¿qué pasa? Dios lo bendice a uno. Cuando uno se aleja, es como el sol, ¿no? Si uno tiene frío y se acerca al sol, se calienta. Si se aleja, se enfría. El acercarse es lo contrario a ese espíritu de la independencia, el ser cercano, el preguntar. No tiene nada a preguntar cuando se hace con respeto, en el momento correcto y con las personas correctas. No es andar hablando, preguntando y chismoseando por ahí, no, de lo que no debe ser, sino es buscar ser guiados por el Espíritu Santo y preguntarle qué debo hacer. E inquirir, así como les dije, examinar si hay algún tipo de temor
en nuestras vidas para que no debe haber ningún temor, miedo a nada, porque el temor no nos deja avanzar. ¿Y el temor trae qué? Desánimo, baja la fuerza, quita la fuerza, lo lleva a uno a esconderse, a estar solo. No, Dios no nos creó para estar solos, Dios nos creó para ser sociables y sobre todo para ayudar a los demás. Amén. Me gustaría que se colocara en pie ahí donde está, por favor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él venga, que nos dé nuevas fuerzas, que nos ayude en esas peticiones, en esas oraciones específicas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, si quiere, por favor, cierre sus ojos, levante sus brazos y oremos. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias porque es por medio del sacrificio tuyo en la cruz que nosotros podemos celebrar este día. Podemos hablar de conquista, podemos obtener nuevas fuerzas gracias a ti. Por eso te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy revisa nuestra vida, Dios. Mira si hay algún espíritu de independencia que nos quiere sacar de tu propósito, de tu voluntad. Y si lo hemos identificado, hoy te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos. Queremos siempre servirte, quitar todo temor, todo miedo al fracaso, al futuro, al que dirán, sino todo lo contrario, que no nos interese las circunstancias que pueda pasar, sino estar siempre firmes delante de ti, agradándote en todo. Me gustaría que aquellas personas que han consagrado su vida a Dios, hoy levanten sus brazos y digan al Señor: Padre, en esta mañana yo reafirmo mi compromiso contigo de servirte, de ser tuyo. Espíritu, alma y cuerpo te pertenece completamente. Es un pacto que hice, Señor, de mi corazón voluntariamente a ti, para servirte todos los días de mi vida, como ese profeta Samuel, que también fue consagrado desde niño, pero que te sirvió hasta su muerte, que fue un gran hombre, que trajo cambios, que trajo resultados, que su espíritu confrontó a muchas personas para acercarse a ti. Hoy, Señor, declaro que esta consagración me bendice, me ayuda, me da nuevas fuerzas, me levanta. Gracias, Espíritu Santo, porque tú lo haces posible. Y te pido perdón si he fallado en mi consagración a ti, si en mi corazón ha habido otras cosas en primer lugar que no ha sido tú, si he fallado, si he menguado en el ímpetu del servicio a tu casa, de adorarte, de buscarte, de estar todo el tiempo pendiente de tus cosas, de agradarte a ti. Hoy te pido perdón. Y te pido, Señor, que vengan esas nuevas fuerzas, esa fortaleza, porque nos acercamos a ti con un corazón puro, con un corazón bueno, con un corazón dispuesto para servirte y para adorarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me gustaría saber si hay personas que por primera vez hacen esta oración o vienen por primera vez a la iglesia, que levante su mano ahí donde está, por favor. Bienvenidos. ¿Alguien más? Que levante su mano, haga así. Bueno, bienvenidos. Bienvenido. Quiero hacerles una invitación, que vengan por favor aquí al frente. Nosotros como iglesia queremos orar por ustedes. Venga, por favor, no se quede en su lugar. Queremos orar por esas necesidades que ustedes tienen. Bienvenidos, bienvenidos. Démosles un fuerte aplauso. Ellos son nuestros invitados especiales. Buenos días, ¿cómo están? Háganse para este lado, por favor. Corra, se van y mírenme al frente. Dios los bendiga. Bueno, de parte de la Iglesia Misión Carismática Internacional, quiero darles un saludo muy especial de bienvenida, decirles qué es lo que hacemos acá. Buscamos